Buenas a todos, yo soy Daga y estamos aquí en el 9º capítulo sobre teoría de sistemas complejos y penúltimo capítulo ya, si no me equivoco. Y hoy vamos a tratar, digamos, el título es algo así como el individuo como sistema, pero lo que me interesaría tratar es un poco, ya lo hemos ido, por así decirlo, pincelando un poco en algunos capítulos, pero me gustaría dedicarle un capítulo entero a esta cuestión, porque al fin y al cabo el modo en el que Luhmann se separa de la tradición, digamos, más subjetivista, o por lo menos aporta una nueva manera de pensar, digamos, desde la teoría de sistemas complejos al individuo en relación a la sociología, me parece muy interesante, ¿no? Podríamos decir que esa ruptura con el sujeto que está presente en los postestructuralistas, ¿no? Como Michel Foucault, en Deleuze o en Derrida, ¿no? Pues desde la teoría de sistemas complejos yo creo que hace algo similar. Hace algo similar, pero desde otro marco. Desde otro marco, al fin y al cabo, Luhmann, un marco que también podríamos decir que en el realismo especulativo está presente, ¿no? Como hay un intento, ¿no?, de desenfocar, alejar, superar al sujeto, ¿no? Entendiendo por sujeto al ser humano, entendiendo por sujeto al individuo, o todo ese tipo de menciones, ¿no? Como al fin y al cabo el antropocentrismo que nace desde la filosofía moderna con Descartes, podríamos decir, hasta posteriormente con Kant, y todos los autores, digamos, que toman al individuo, digamos, como un punto de partida, ¿no?, para entender el mundo. A mí es algo que me interesa mucho, o sea, yo, tanto los autores, como ya os digo, como Kant, como Descartes, o incluso como Mises también, digamos, los autores que parten del individuo también para entender el mundo me parecen muy interesantes, pero a su vez también los que hacen esa crítica o tratan de ir más allá, o presentar una perspectiva que transgreda o que haga una ruptura, una crítica con el sujeto, me parece también muy interesante. Y como es el caso de Luhmann, al fin y al cabo, Luhmann va a tratar al individuo como un sistema, y esto lo que va a hacer en cierto modo es diferenciar al individuo, o más bien, más que diferenciar, sino homogeneizar al individuo con el resto de sistemas, ¿no? Si en cierto modo la tendencia de la filosofía, de filosofía moderna en adelante ha sido poner al individuo, al ser humano en un pedestal, ¿no?, en un centro, en un lugar, digamos, privilegiado a la hora de poder tomar partido del conocimiento, de la comprensión del mundo, de la racionalización del mundo, ¿no? Digamos que realmente el intento de la teoría de sistemas complejos para analizar el individuo, por así decirlo, marcaría una reducción, ¿no?, al asimilar al individuo como un sistema y por lo tanto tratarlo como un sistema. No desde un punto tampoco también agresivo de desprestigiar al individuo, como a lo mejor si corrientes más antihumanistas, ¿no?, transhumanistas, poshumanistas, que a lo mejor puedan tener un tinte de deshacerse del sujeto. No va por ahí, sino que Luhmann lo que trata de ver es al individuo desde una óptica sistémica, ¿no? No verlo tanto como un sujeto de acción, un sujeto de pensamiento, sino más bien verlo como un sistema psíquico, como un sistema que tiene unas características concretas, y estas características pueden ser analizadas como el resto de sistemas pueden ser analizados, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el cambio de óptica, incluso podría decir una revolución, ¿no? Yo lo considero incluso en cierto sentido revolucionario, ¿no?, en el mismo sentido que Copérnico o que Kant, ¿no? Porque al fin y al cabo cambia el foco en el que se entiende el sujeto, o por lo menos pretende marcar un nuevo camino o una nueva forma de entenderse el sujeto desde la teoría de sistemas complejos. La cuestión aquí de fondo es lo que hablábamos, ¿no? Al fin y al cabo Luhmann es sociólogo y lo que le interesa del individuo es cómo este individuo tiene un peso en la sociedad. Y las diferentes teorías anteriores, pues desde Parsons que tratamos, o también Durkheim o Max Weber, digamos, ponen un peso, hacen especial hincapié en cómo el individuo, podríamos decir que es no sé si decir el átomo o
digamos, el origen o el núcleo, uno de los elementos, ¿no?, que componen la sociedad, ¿no? De modo que si a lo mejor una teoría que da más peso al individuo podríamos deducir que puede entenderse la sociedad como eso, como la suma de los individuos, o como los individuos forman parte, digamos, del conjunto de la sociedad, y los propios individuos podríamos decir que son redes o partes de ellos. Digamos que la teoría de sistemas no es que niegue de por sí esto, sino que, por así decirlo, lo ve demasiado reduccionista a lo que es a la hora de tratar lo que es la sociedad. Por ese motivo, lo que va a ver como la sociedad no es como una suma de individuos, ¿no?, sino va a verla como un sistema. Y ahí es lo que diferencia Luhmann, ¿no?, de estas otras corrientes, ¿no?, que mientras que la acción del individuo es lo que compone la sociedad, o la suma de acciones de individuos compone la sociedad en otras perspectivas, para Luhmann es el conjunto de las comunicaciones que se dan en ese sistema. Esto lo estoy haciendo como una especie de resumen, pero a la vez como un poco para orientar y darle un poco de recorrido al tema de hoy. Porque básicamente debemos tener en cuenta de que, claro, si partimos de la base de que el individuo es un sistema, tampoco es un sistema en un sentido total, orgánico, como si fuera un núcleo cerrado, ¿no?, como un sujeto trascendental, ¿no? No es un sistema en ese sentido, porque podríamos decir que el propio individuo de por sí está compuesto por sistemas. Y tres de los más evidentes pues sería, por un lado, el sistema psíquico, que al fin y al cabo la operación principal pues sería la mente, la conciencia sería, digamos, el núcleo, ¿no?, de esta, y ese sería uno de los sistemas que componen al individuo. Pero a la vez también tendría un sistema digamos, podríamos decir biológico, que sería el cuerpo, ¿no?, con sus diferentes modalidades internas, ¿no?, y sus diferentes configuraciones, que a la par son también el individuo, ¿no? De modo que pueden ser tratadas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Pero luego habría como un componente social, porque el individuo lo trataremos más adelante, ¿no?, con respecto a la cuestión de los roles, de lo que es el concepto de persona y demás, pero el punto de vista es que al fin y al cabo el individuo como tal no puede entenderse como un individuo si no está adherido a la sociedad, si no está, digamos, reconocido en cierto modo, o reconocido en tanto que integrado, ¿no? Porque si uno fuera un Robinson Crusoe en el cual está solo, pues no necesitaría un lenguaje, no necesitaría llamarse a sí mismo individuo, y por lo tanto, como veremos con la cuestión de los roles, no ocuparía una serie de roles en la sociedad, ¿no? Entonces, es el propio individuo el que al fin y al cabo también forma parte de la sociedad, no es algo que está desligado, ¿no? El propio individuo como sistema también debe ser acoplado estructuralmente con la sociedad. De lo contrario no estaríamos hablando realmente de lo que realmente es un individuo, ¿no? Así que lo importante de este punto es eso, es que al fin y al cabo el individuo no es un todo orgánico, sino podríamos decir que el individuo está compuesto por sistemas. El más evidente pues es el sistema psíquico, ¿no?, que es como tendemos a pensar, lo mejor desde la tradición kantiana y demás, en el sujeto trascendental, ¿no?, como racionalizador, expuesto a la experiencia, ¿no?, y demás. Bueno, la cuestión es que entendiendo, digamos, ese primer punto, luego pasaríamos a entender ese elemento de conciencia o de autopoiesis del sentido, que también dictaminará un poco el orden de la subjetividad desde el punto de vista de la teoría de sistemas. Digamos que, al fin y al cabo, lo que debemos considerar es que el sistema psíquico es autopoiético. Como todo sistema es autopoiético, por lo menos desde el punto de vista de Luhmann. Él no está de acuerdo con sistemas que no sean autopoiéticos, ¿no? Eso puede entrar en debate con otros autores, pero en cierto modo la premisa es esa, ¿no? De modo que un sistema psíquico produce pensamientos y, por así decirlo, las operaciones que conjuga dentro de este sistema, que es una conciencia, serían pensamientos. De modo que, claro, la mente como sistema está diferenciada del entorno, y el entorno del cual aparecen muchas cosas
como sabéis, el entorno se expone por la complejidad, por la multiplicidad de elementos, se encontraría ese entorno con una cuestión de que para filtrar lo que viene del exterior necesita un sentido. Y ahí está otro de los puntos principales, digamos, de lo que expone Luhmann, que el entorno, el sistema psíquico no se puede entender sin la parte del sentido, ya que el sentido es aquello que organiza, dentro de las operaciones del sistema, organiza la realidad y la puede encuadrar de una manera u otra, ¿no? Porque el sentido es lo que guiaría a la hora de poder dictaminar que una cosa sea verdadera, sea falsa, que una cosa tenga, sea justa, que una cosa, digamos, sea útil. Digamos, el sentido, al fin y al cabo, es lo que filtra dentro del sistema psíquico todo aquello que estaría en el entorno, todo aquello que no es parte del sistema psíquico. Y dentro de las operaciones del sistema psíquico, pues entonces se gestionaría todo eso. Por este motivo, básicamente el sistema psíquico necesita del sentido, necesita de que las cosas, digamos, tengan un sentido para él, porque de lo contrario sería todo irracional, ¿no? Es como que el modo en el que filtra la realidad una conciencia, si no tiene un sentido, es que me estoy liando un poco, pero básicamente la cuestión es que el sentido es lo que catapulta o orienta la toma de contacto con el mundo. Y bueno, en verdad esto podríamos decir que está ligado con cosas que hemos hablado. Realmente a estas alturas hay muchas cosas que ya hemos hablado, simplemente que yo lo estoy remarcando, lo estoy haciendo hincapié en ello. Pero el punto que quiero rescatar de aquí es cómo esto va a tener también una relación directa con lo que es el concepto de persona y el concepto de rol, ¿no? Porque, claro, hasta aquí hemos estado hablando de cómo el individuo está compuesto por sistemas, y a su vez Luhmann, como sociólogo, le interesa a la sociedad como sistema. Entonces, claro, cuando uno es un individuo, no simplemente es un individuo como un sistema psíquico, ni tampoco es un individuo porque tiene un cuerpo. Uno es un individuo porque realmente ocupa un lugar en el mundo y por lo tanto es una persona. De modo que el concepto de persona, cuando hablamos de una persona, digamos, sería una especie de unidad, una unidad conceptual de atribución social. Porque la persona, en el sentido de que la persona como concepto es una categoría que permite vincular el conjunto de individuos, ¿no?, dentro de la sociedad. De modo que uno es una persona porque se espera de él unas determinadas cosas. Es decir, hay una serie de expectativas que deben cumplirse o que se esperan de una persona en función del rol social que está tomando. Me explico mejor. Si al fin y al cabo uno es un estudiante, uno es, es camarero, uno es profesor, uno es médico, digamos, ese rol lo está cumpliendo en base a unas expectativas y en base a un sentido. Y ahí es donde entra en juego la comunicación, que como veis es la operación de lo social. Es decir, si un individuo es un sistema psíquico, es decir, una conciencia que pues tiene unos pensamientos, tiene unas operaciones concretas, unas reflexiones, etc. Luego, el modo en el que ese sistema psíquico se relaciona con el mundo es por medio de la comunicación. O sea, se relaciona con la sociedad por medio de la comunicación. Entonces, en el momento en el que hay una comunicación, es decir, se adhiere a un sistema social, lo que estaría ocurriendo es que inmediatamente ese individuo se pone el disfraz, por así decirlo, ocupa el rol de aquello que está haciendo, ¿no? Me refiero, yo ahora mismo estoy ocupando el rol de youtuber, podríamos decir, ¿no? Porque tengo un canal de YouTube, estoy haciendo un vídeo y quien me esté escuchando pues estará pensando que está viendo un vídeo de una persona de YouTube. De modo que yo en cierto modo estoy comunicando un rol de forma inconsciente, podríamos decir, por el hecho de lo que socialmente, como individuo, le estoy comunicando al resto de la sociedad.
Y ahí es donde entra el juego pues la cuestión del sentido y de las expectativas, porque al fin y al cabo, si uno no tuviera esa noción de sentido, si uno no fuera capaz de filtrar las cosas bajo un sentido que es compartido, porque todos los sistemas psíquicos lo tienen como, dijéramos, como una especie de... sí, como una brújula, ¿no? Una brújula que permite orientarte en el mundo y a su vez que permite las comunicaciones, pues entonces sin ese sentido y sin las expectativas que se esperan de ese rol, por lo tanto no tendría sentido, valga la broma, ¿no? Pero el punto es ese, que al fin y al cabo el individuo, el concepto de individuo no es tratado de forma aislada como a lo mejor desde una perspectiva pues a lo mejor jurídica o desde una perspectiva económica, como también puede ser el concepto no austriaco o sea, el individuo más austriaco, o como podría ser un individuo más kantiano, que podríamos ser como un individuo entendido desde la racionalidad, desde su experiencia con el mundo y de cómo conoce el mundo, sino que aquí lo que vemos es un individuo social, es decir, un individuo que es entendido dentro del sistema social y que a su vez esa es una parte de él o una parte de los sistemas que le componen, pero que no se termina ahí, sino que a la vez tiene un sistema psíquico y tiene un sistema biológico, ¿no? Por lo tanto, digamos que el individuo es descuartizado en sistemas que cada uno tiene una función, y cuando referimos a un individuo podríamos decir que se dan por presupuestas esos sistemas. Sin embargo, no lo vemos como un todo cerrado, ¿no? O sea, cuando pensamos en un individuo no estamos pensando en los pulmones que tiene un individuo, ni estamos pensando en la mente del individuo. Lo pensamos como algo cerrado, pero sin embargo, la composición sistémica que tiene es importante verla desde esa perspectiva para el humano, ¿no? Porque al fin y al cabo permite comprender nuestra relación con la sociedad de una manera distinta. O por lo menos yo lo que interpreto que tiene sobre todo bastante valor a la hora de analizar al individuo desde esta perspectiva, no es tanto la cuestión de a lo mejor entenderlo como un sistema biológico, que eso podría ser algo más interesante pues para un biólogo o para un médico, o el sistema psíquico pues podría ser interesante para un psicólogo, para un psicoanalista, pero el sistema social, que podríamos decir que es una cosa que tiene que ver con el individuo, pero cuando pensamos en un individuo parece que lo pensemos de una forma aislada. La realidad es que el individuo solamente es individuo dentro de ese marco social que lo compone. Y un individuo, podríamos decir que legitima su estar en el mundo también pues por el contacto, por la relación que tiene con los otros individuos. Y por lo tanto un individuo no podría ser, pues eso, no podría ser profesor, no podría ser youtuber, no podría ser fontanero, o no podría ser madre, no podría ser padre, no podría ser hijo, no podría ser cliente, no podría ser pues presidente, no podría ser abogado, etcétera, etcétera. Una función social se comunica, o más bien se cumple en el momento que se comunican esos roles, se ejercen porque hay unas expectativas, digamos, de su cumplimiento, ¿no? Todo el mundo se espera que el policía detenga al ladrón. Y todo el mundo se espera que el ladrón esté robando. Por eso detectamos que si alguien se está llevando algo corriendo sin pagar o está atracando un banco, no pensamos, mira, ese señor pues ha venido ahí a saludar a alguien. No, estamos pensando, eso nos está comunicando que está cumpliendo un rol social que es el de ladrón. Y por lo tanto, las expectativas que ponemos para solucionar esto es llamar a la policía, porque los policías se ocuparán de esta situación, ¿no? Si os dais cuenta, es como si el individuo, así en abstracto, fuera como una especie de significante vacío, como una especie, digamos, de concepto que socialmente, en su implicación social, vendría a ocupar un rol en función de aquello que esté haciendo, ¿no? Y esto es muy fácil verlo, pues cada uno de nosotros podemos tener diferentes roles y de hecho los tenemos, ¿no? Pues si yo ahora mismo estoy hablando como un youtuber, pues estoy teniendo un rol de youtuber, ¿no? Pero también pues para mis padres pues tengo el rol de hijo, ¿no? Y para mi novia pues el rol de novio. Y así sucesivamente podemos pensar en cualquier rol que ocupamos dependiendo de con quién estemos hablando o con quién estemos en ese momento, y sobre todo por cómo nos comunicamos, ¿no? Al fin y al cabo el punto de sutura, el punto que une lo social es la comunicación. Dentro de ese sistema
dentro de cualquier sistema social, la comunicación es lo que liga, lo que permite conectar una parte con otra y por lo tanto, digamos, tejer un sistema realmente, ¿no? Porque un sistema en el cual no hay un sistema social en el que no hay comunicación no tendría sentido, porque es justamente algo que depende de la interacción entre los individuos, ¿no? Así que realmente no tengo mucho más que decir en este vídeo. Lo importante a tener en cuenta es que el sistema psíquico o el individuo está compuesto por un sistema psíquico, por un sistema biológico y por un sistema social que lo compone, ¿no? De modo que el punto de vista de Luhmann es muy interesante para entender al individuo, porque al fin y al cabo nos hace tomar conciencia de ese acoplamiento estructural que estuvimos hablando y de esa interpenetración que estuvimos hablando a la hora de conectar funciones sociales entre los individuos, y a la hora de entender que el individuo está abierto al mundo, pero a la vez está cerrado sobre sus propias operaciones, tiene múltiples operaciones y tiene múltiples sistemas. De modo que siempre que tengamos que entender al individuo, también tendremos que entender cómo éste se interrelaciona con su entorno y por lo tanto cómo este individuo depende de otros individuos y depende de otros sistemas sociales, ¿no? Y digamos, la clave aquí es eso, cómo el acoplamiento estructural nos permite entender al individuo no como un sujeto-objeto, ¿no? Que es el marco por antonomasia, ¿no? Que simplemente sería un sujeto cerrado, y un objeto cerrado que sería aquello que es lo no sujeto, ¿no? Aquello que está fuera de mí, que puedo analizar, ¿no? Sin embargo, aquí lo que estaríamos viendo es un marco más complejo, porque sería un individuo, es decir, un sujeto que estaría compuesto por múltiples sistemas, que ya hemos mencionado esos tres, y que a su vez se diferencia de un entorno, y ese entorno pues sería pues otros sistemas como podrían ser la sociedad, es decir, los diferentes sistemas sociales, los diferentes individuos que también son sistemas, y cómo a través de la comunicación el individuo actúa en el mundo como cumpliendo una serie de roles sociales que se traducen o que los propios sistemas lo filtran a partir de esas operaciones, ¿no? Uno entra a una tienda y para el sistema económico está siendo un cliente con el rol social de cliente, ¿no? Y así podríamos hacer todo, o sea, podríamos pensar cualquier ejemplo en función de ese marco, ¿no? Así que bueno, eso ha sido todo el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao. Y dadle a like, porfa. Chao.